Bienvenidos a la introducción de Código Abierto. Prepara un café porque vamos a ir mucho más allá de la típica definición de manual de medicina. Vamos a conectar la neurobiología con el fuego de nuestros ancestros y el hackeo mental moderno. Un tema denso para esta hora. Totalmente. Y, quiero arrancar este análisis planteando algo que parece, no sé, sacado de un guión de ciencia ficción, pero que es pura biología dura. A ver. Históricamente damos por sentado que vemos el mundo tal cual es. Asumimos que, nuestros ojos son cámaras de altísima resolución, que nuestros oídos son micrófonos perfectos. Claro, como que somos grabadoras objetivas. Exacto, como que la realidad simplemente entra a la mente sin alteraciones. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa si no vemos el mundo como realmente es, sino que solo vemos lo que una estructura minúscula, muy antigua y oculta en nuestro cerebro, nos da permiso para ver? Que esa es, quizás, la ilusión fundamental de la experiencia humana, ¿viste? Caminamos por la vida creyendo que somos espectadores objetivos de la realidad. Sí. Cuando en verdad, somos los sujetos de una edición implacable y constante. El mundo que experimentamos, el que creemos que es real, está censurado. Qué locura pensarlo así. Y el editor en jefe de esa película, tipo el guardián absoluto de la realidad humana, es lo que en neurociencia conocemos como el SARA, el sistema activador reticular ascendente. El SARA. Exacto. Y nuestra misión en esta charla de trasnoche es entender la mecánica de este sistema. Porque, a ver, no es un tecnicismo médico aburrido para dejar archivado en un laboratorio. No, ni hablar. Es, literal y biológicamente, el interruptor de la conciencia. Y lo que es más urgente aún, digamos, si entendemos cómo funciona este filtro por dentro, podemos evitar que otros lo programen por nosotros. Bueno, desarmemos un poco esto desde la base. Porque me hablas de un interruptor, de un editor en jefe, ¿Sí? y antes de meternos en cómo nos filtra la vida entera, me parece vital entender dónde está físicamente, ¿no? Lógico. Porque me imagino que si abrimos un cráneo, no hay una etiqueta fluorescente que diga guardián de la realidad acá. ¿Cómo se dio cuenta la ciencia de que esto existía? Es una re buena pregunta porque, no es algo que salte a la vista como, qué sé yo, el corazón o los pulmones. No es un órgano sólido con bordes bien definidos. Claro, no es una pelotita allá adentro. Para nada. Anatómicamente es mucho más complejo. Es una red difusa, un entramado de más de 20 interconexiones de núcleos neuronales. Se llama reticular justamente porque parece una red tipo una telaraña microscópica. Ah, ok, una red. Y se esconde en lo más profundo, oscuro y primitivo de nuestra cabeza, en el tronco encefálico. Para visualizarlo fácil, imaginemos que el cerebro es como una manzana. Sí. El SARA estaría ubicado justo en el tallo, en esa estructura que conecta la médula espinal con el centro de la fruta. Bien al fondo. Bien al fondo, sí. Específicamente entre la protuberancia y el mesencéfalo. Y desde esa base proyecta millones de ramificaciones eléctricas hacia arriba, atravesando el tálamo hasta colonizar, digamos, toda la corteza cerebral. A ver si entiendo la imagen, porque trato de bajarlo a la vida diaria. Al principio me imaginaba el clásico patobica de boliche, el portero VIP de un rascacielos corporativo que dice, vos entrás, vos no. Es una buena imagen. Pero con lo que decís de la red suena más a un sistema de auriculares con cancelación de ruido, de esos supermodernos. Totalmente. O sea, la información, el sonido del mundo golpea el micrófono del auricular, pero hay un chip interno procesando las frecuencias, decidiendo qué es ruido estático que hay que anular. Exacto. Y qué es la melodía que sí o sí tiene que llegar al oído. Es una analogía inmejorable, porque pone el foco en el mecanismo real que es la supresión activa del ruido. Y lo fascinante, o más bien perturbador, es cómo la ciencia descubrió ese chip. A ver. A mediados del siglo XX, la ciencia era muy mecanicista. Se creía que el cerebro se despertaba de forma pasiva, ¿viste? Si había luz, los nervios mandaban la señal y el cerebro se encendía. Claro, un modelo de estímulo y respuesta básica. Toco un botón, se prende la luz. Tal cual. Hasta que, en 1949, dos neurofisiólogos, Giuseppe Moruzzi y Horace McGowan, hicieron un experimento que rompió todo. ¿Qué hicieron? Fue un estudio con gatos que, bueno, hay que decirlo, hoy nos resulta bastante oscuro por los métodos, pero reescribió la neurología. Los momentos bisagra en la ciencia a veces tienen esa crudeza. ¿Qué hicieron exactamente en el laboratorio para aislar esta red? Porque decís que es minúscula y difusa. Lo que hicieron fue magistral a nivel técnico para la época.
Tomaron a los gatos y con microelectrodos aislaron las vías sensoriales del tronco encefálico. Ok. Con el animal en estado de sueño profundo, en lugar de generarle un estímulo externo, tipo un ruido fuerte, fueron directo al hardware interno. Estimularon eléctricamente solo esa red reticular, sin tocar ni los nervios auditivos ni los visuales. O sea, puentearon los sentidos. Exactamente. ¿Y el resultado? El gato se despertaba instantáneamente, entraba en alerta total. Pero la prueba definitiva, la que dejó a todos helados, fue el segundo paso. ¿Qué hicieron después? La lisión. Destruyeron quirúrgicamente de forma súper selectiva solo la formación reticular, el SARA, pero dejaron completamente intactas las vías visuales, auditivas y táctiles. Ah, le apagaron el filtro, pero dejaron los sensores prendidos. Tal cual. Los ojos funcionaban, los oídos funcionaban, la médula estaba perfecta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El animal entró en un estado de coma permanente. Jamás volvió a despertar. Pará. Procesemos la magnitud de eso. O sea que los sentidos funcionan, la información del mundo exterior seguía entrando al cuerpo del gato. Los fotones golpeaban la retina. Sí, físicamente todo ocurría. Pero como esa telaraña en el tallo del cerebro estaba lesionada, no había nadie del otro lado para recibir el mensaje. No sé, es como tener la tele enchufada a la pared, con el cable perfecto, pero la pantalla apagada. Sí, no hay imagen. Si el SARA no aprieta el interruptor de la conciencia, no hay nadie en casa. Así de crudo. Demostraron que la percepción no es pasiva. Si el SARA no envía esa señal ascendente para encender la corteza, la experiencia de la realidad simplemente no existe. Tremendo. Pero, y acá viene la segunda capa del misterio. Si el SARA es el interruptor, cuando esté encendido, tiene un problema monumental que resolver. El exceso de información. Claro, el mundo real es un caos. Es abrumador. Si dejara pasar todo lo que capten tus sentidos, te quemarías. Me pregunto de qué volumen de información estamos hablando, porque uno no se da cuenta de todo lo que ignora. Mira, para entender la escala de este embudo cuántico hay que ponerle números. En este preciso segundo, mientras charlamos acá, los receptores sensoriales del cuerpo están absorbiendo unos 2 millones de bits de información. 2 millones. Por segundo. Es una cifra que la mente no puede ni mencionar. Es una avalancha. Pensé en todo lo que ocurre ahora mismo. La temperatura del aire sobre tu piel. ¿Sí? El roce milimétrico de la ropa, el zumbido de la heladera a 2 habitaciones de distancia, el polvo que flota, tu ritmo cardíaco. Si la corteza prefrontal intentara procesar esos 2 millones de estímulos, colapsaríamos en 5 minutos por sobreestimulación. Te da un cortocircuito. Literalmente. La cordura requiere ignorancia selectiva. Entonces el SARA actúa como un filtro de spam extremo. Reduce esos 2 millones de bits a escasos 130 o 150 bits por segundo. De 2 millones a 130 es... ¡Wow! Es una censura absoluta. Absoluta. Y, o sea, esto me explica tantas cosas cotidianas. A mí me pasó hace poco, me compré unas zapatillas rojas, re llamativas. Y yo estaba segura de que casi nadie las tenía. Típico, sí. Al día siguiente salgo a la calle y te juro, media ciudad tenía zapatillas rojas. Y yo pensaba, qué casualidad, se pusieron de moda hoy. Pero, con esto que decís, No hubo magia, ¿no? acá es donde se pone realmente interesante. ¿Me estás diciendo que esos autos o esas zapatillas rojas siempre estuvieron ahí y que literalmente mi cerebro los estaba borrando de la realidad antes de que yo decidiera comprarlos? Totalmente. Estaban en la papelera de reciclaje mental. El entorno físico no cambió en nada. Lo que cambió fue tu configuración del SARA. Porque esos 130 bits que logran pasar no son aleatorios. Claro, tienen que tener un criterio. El sistema opera bajo 3 reglas de filtrado fundamentales, grabadas a fuego en el ADN. El primer criterio, supervivencia y amenazas. Lógico. Un ruido fuerte, un tigre. Exacto. Ruidos fuertes, movimientos bruscos o detectar un rostro hostil en la calle. Esa información tiene pase VIP. Salta cualquier barrera porque la prioridad número 1 de la biología es no morirte. Tal cual. Si hay una amenaza, no me importa de qué color son mis zapatillas. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la novedad extrema, la ruptura de patrones. El cerebro es una máquina que predice. Si caminas por tu cuadra de siempre, el SARA automatiza el paisaje y lo borra para ahorrar energía. Vas en piloto automático. Pero si de repente hay un auto estacionado arriba de la vereda, cruzado, eso rompe el patrón. El SARA frena la censura y dice, atención, esto es nuevo, analízalo.
Ah, y eso me lleva a un fenómeno que me fascina, que es el famoso efecto fiesta de cóctel. Uf, gran ejemplo. Imaginemos que estamos en un salón lleno de gente, 100 personas hablando, la música altísima, un caos total de ruido. Pero de repente, a 10 metros, alguien susurra tu nombre. Sí, bajito. Y giras la cabeza al instante. O sea, el Sara ignoró a los que te gritaban en la oreja, pero dejó pasar tu nombre. Exacto. Y ese es el tercer criterio, que es donde reside nuestro poder, el valor emocional o el interés personal. El SARA monitoriza los 2 millones de bits en las sombras. Tu nombre está tan ligado a tu identidad que el sistema lo marca como crucial. Abre la compuerta solo para eso. Tal cual. Y si vemos la historia, este filtro nos salvó la vida en la sabana africana. Pensemos en la sabiduría ancestral, los rastreadores indígenas como los bosquimanos del Kalahari o los raramuris. Los corredores, sí. Cuando vemos el famoso instinto del cazador, lo que vemos es un SARA hiperentrenado. Un bosquimano no escanea analíticamente cada ramita del desierto, se agotaría. Lo que hace es programar su filtro reticular para apagar el paisaje y hacer brillar la geometría exacta de una pata de antílope. Es hermoso. Hackean el sistema visual para que solo resalte lo que les da de comer. Es una tecnología perfecta. Es perfecta, pero y lo fascinante y a la vez aterrador de esto es el giro moderno. Porque hoy, esa misma maquinaria de supervivencia está siendo utilizada en nuestra contra. Ay, me da miedo preguntar. ¿Por quién? Por los algoritmos. Las redes sociales tipo TikTok e Instagram no son solo aplicaciones, están construidas con neurodiseño avanzado para secuestrar el SARA. Es fuertísimo eso. Primeros criterios. La amenaza y la novedad extrema. Te alimentan con microdosis de impredecibilidad. Cada 15 segundos que haces scroll, tenés un baile, después una tragedia, después un meme. Claro, el cerebro dice, el mundo está cambiando rapidísimo, no puedo dejar de mirar. Exacto. Agota la dopamina y destruye la atención profunda. Te mantienen en un estado de alerta artificial constante. Es tremendo. Quien controla tu Sara controla tu percepción de la realidad. Así de simple. O sea, el scroll infinito es como un Sara sintético creado en Silicon Valley para manipular nuestro instinto más básico. Nos dejan como autómatas, consumiendo sin parar. Te secuestran el portero del edificio. Pero a ver, me niego a creer que estamos condenados. Si un algoritmo puede secuestrar nuestra percepción, nosotros también deberíamos poder hacer ingeniería inversa, ¿no? Recuperar el control, hackear nuestro propio software. Y podemos. La neurociencia nos da la receta para reprogramar al guardián conscientemente, pero requiere esfuerzo. El paso 1 es la claridad hiperespecífica, ¿A qué te referís con hiperespecífica? a que el SARA no entiende conceptos vagos. Si te despertás y decís, quiero más dinero o quiero ser feliz, para el tronco encefálico eso es ruido estático. No hay un patrón visual ni sonoro para la palabra felicidad. Claro, el patobica no sabe a quién buscar en la fila. Tal cual, necesita patrones claros. Tienes que escribir y definir tus metas con lujo de detalles. En lugar de busco trabajo, tiene que ser busco un socio inversor experto en embudos de venta para tecnología. Ah, le das las coordenadas exactas de la huella del antílope. Le das el identikit completo. Y ahí el SARA empieza a iluminar a esas personas en tu entorno. Pero falta el paso 2, que es el combustible, la visualización cargada de emoción. Acá te freno, porque me decís visualización cargada de emoción, y a mí la cabeza se me va directo al pensamiento mágico, al librito de autoayuda que te dice, sentate a imaginar un cheque y el universo te lo manda. Te entiendo, y es el límite que hay que trazar. Necesito que me des la biología de esto. ¿Cómo se separa de lo esotérico? Totalmente. Acá no estamos mandando vibraciones al cosmos. Estamos usando el principio de Hebbian, de la neuroplasticidad. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Ok, pura química. Pura química. El cerebro subcortical, la parte más instintiva y antigua, no distingue bien entre una memoria real y una visualización intensa. Si vos imaginás el alivio o el orgullo de lograr algo, con mucho detalle, forzás a las neuronas a conectarse. Ah, el cerebro asume que es una experiencia de supervivencia que ya viviste. Exactamente. Le estás diciendo al SARA, che, esta información es vital, búscala ahí afuera. Y el filtro empieza a escanear la realidad para hacer coincidir el mundo externo con tu simulación interna. No es magia, es enfocar tu atención en las oportunidades que antes la papelera de reciclaje borraba. Tiene muchísimo sentido, pero veo un peligro enorme acá. Un arma de doble filo. ¿Cuál? El sesgo de confirmación negativo. Pienso en el típico día que te levantas cruzado.
Te golpeas el pie con la cama, se te cae el café y decís en voz alta, hoy va a ser un día terrible. Uf, eso es darle una orden directa al sistema. Claro, el SARA dice, a la orden, jefe, y busca todo lo malo. Es que es obediente y letal. Se pone a trabajar y te bloquea cualquier estímulo positivo. Ignora el que te sonríe en la calle y te resalta el tráfico, el grito del jefe, la lluvia. Convierte tu realidad en una máquina para darte la razón. Te armás tu propio infierno. Entonces, en resumen, si no programamos nuestro enfoque de manera consciente, la televisión, los miedos o los algoritmos de redes lo van a hacer por nosotros. Sin ninguna duda, no hay territorio neutral. El cerebro no tiene botón de pausa. Si no tomas las riendas vos, quedás a la deriva de lo que otros quieran que veas. ¡Qué responsabilidad gigante! Pasamos la vida creyendo que solo reaccionamos a lo que pasa, y en realidad, en el fondo del cerebro, estamos esculpiendo la realidad. Y esto, digamos, nos deja al borde de una idea bastante perturbadora, que a los neurocientíficos nos quita el sueño. A ver. Si nuestro filtro biológico borra casi 2 millones de bits por segundo basándose en lo que creemos o tememos, ¿existe realmente algo que podamos llamar realidad objetiva? ¡Qué fuerte! ¿O acaso cada uno de nosotros está atrapado, de por vida, en una alucinación hecha a medida? Y ahora, la verdadera pregunta no es ¿qué aprendiste hoy? La pregunta es, ¿cuántos pensamientos que llamás tuyos fueron instalados antes de que siquiera supieras quién eras? Si este episodio resonó con vos, suscríbete a Código Abierto, porque recién estamos empezando.